Hola, hola a todos. Hoy voy a hablar de aquellos momentos en nuestra vida donde es más propicio que toda la cuestión del sentido aparezca. Es decir, voy a hablar de aquellas circunstancias o momentos por los cuales nosotros transitamos donde la cuestión del sentido se hace más relevante, está mucho más a flor de piel. Citando a Viktor Frankl, él dice que el hombre actual ya no está guiado por las tradiciones, ya sean familiares, religiosas, sociales, que anteriormente dictaminaban qué era lo que tenía que ser o hacer la persona. Tampoco estamos guiados por nuestros instintos, a diferencia de los animales. Entonces, el ser humano actual muchas veces ignora lo que realmente desea hacer y ser en esta vida y queda influenciado por su entorno, se conforma y sigue lo que su entorno hace, es decir, se mimetiza con lo que acontece en su entorno y sigue el deseo de otros. O bien está bajo algún sistema más totalitario. Hay un otro que le dice lo que tiene que hacer en cada instante. Todos tenemos una necesidad de sentido. Inclusive, hoy en día, se puede apreciar este sinsentido de nuestra vida aún en momentos de bonanza. La persona se pregunta, ¿qué quiero hacer de mi vida? Se supone que tengo todo para ser feliz, tengo un buen trabajo, tengo una familia, tengo salud, tengo un grupo de amigos. Y no obstante de tener aparentemente todo, la persona se siente igualmente vacía. Hay en su interior una sensación de que nada tiene sentido. Si estamos atravesando una crisis, la cuestión del sentido se vuelve crucial, indispensable. Y aquí resulta interesante preguntarnos, ¿para qué estoy viviendo esta crisis? Es necesario encontrarle un sentido a todo el dolor que esta crisis me trae. Esta necesidad de encontrarle un sentido a todo el dolor que estoy atravesando en una determinada crisis, me llena de esperanza de que al final del túnel habrá una luz, habrá un sentido, habrá un motivo valedero por el cual tuve que atravesar esta crisis. Las crisis son inherentes a la naturaleza humana. Muchas veces asociamos una crisis con alguna ruptura. Hay un vínculo que se termina, un divorcio, hay una pérdida de un vínculo laboral, hay una crisis en cuanto a lo que se denomina el nido vacío. Los hijos se van del hogar y uno queda en una nueva situación de vida. Hay una enfermedad o tal vez también una muerte de un ser querido. Todas estas circunstancias muchas veces son el inicio de una crisis existencial. Entonces experimentamos angustia, dolor, sufrimiento. Muchas veces experimentamos una soledad existencial.
porque nadie nos puede comprender en profundidad todo el sufrimiento que estamos atravesando. Cuando estamos atravesando una crisis, muchas veces experimentamos una cierta amenaza, un cierto peligro. También experimentamos peligro, porque las crisis atentan contra nuestra zona de seguridad. Las crisis nos desafían a actuar de una forma diferente, a afrontarlas con recursos que tal vez estaban ocultos, porque nuestras formas antiguas de accionar, de afrontar una situación, ya no nos sirven, ya no nos son útiles al momento de afrontar esa crisis existencial. Entonces las crisis nos desafían a cambiar, a modificar todo aquello que aún opera como una resistencia dentro nuestro, a cambiar todos aquellos patrones de comportamiento que ya nos resultan obsoletos, inútiles, ineficaces para afrontar esta nueva situación que las crisis nos trae. En las crisis se moviliza mucho caudal de energía. Y en esta movilización es importante rescatar la voluntad de sentido. ¿Qué sentido tiene esta crisis para mí? De modo que el sufrimiento y el dolor que estoy atravesando no sea inútil, no sea sin sentido. Entonces, las crisis las podemos ver también como una oportunidad de crecimiento y no solo como un peligro amenazante de mi statu quo. Es una experiencia desagradable, pero también puede llegar a ser fértil, porque nos empezamos a cuestionar a nosotros mismos cuáles son nuestros valores, por ejemplo. ¿Qué estoy priorizando hoy? Priorizaba antes mucho mi trabajo, ya no lo tengo más. Y ahora, ¿qué necesita este momento de mí? Tal vez necesite que priorice más mis vínculos, mi familia, que me lleve a abrirme a nuevos ámbitos sociales donde pueda encontrar personas que estén más afín a los nuevos intereses que están surgiendo. Las crisis también nos invitan a priorizar otro tipo de cuestiones que veníamos relegando en nuestras vidas, ya sea la naturaleza, el arte, vínculos nuevos, que nos lleven a valorar otra dimensión del amor. Vivir la crisis como peligro amenazante o bien como una oportunidad de crecimiento, va a depender de nosotros mismos, de la postura que nosotros tomemos frente a la crisis. Aquí Viktor Frankl decía: la última libertad que se pierde es la libertad de responder a las circunstancias que me presenta la vida, a pesar de que esas circunstancias sean dolorosas o restrictivas. Si tomamos una actitud de derrota, de hermetismo, de aislamiento, es muy probable que estemos percibiendo a esta crisis como amenazante. Y eso nos va a llevar al sinsentido,
a percibir a esta crisis como un vacío que no tiene posibilidad de salida. Pero si asumimos esta crisis con valentía, esperanza, confianza, certeza, vamos a colocarnos en una zona de aprendizaje. Nos vamos a abrir a aquello que la crisis nos trae, aquello que nos trae como nuevo, aquello que nos trae como zona de aprendizaje y de evolución de nosotros mismos. Esta postura frente a la crisis me abre a una zona de oportunidades, a una zona de aprendizaje, y me abre a la oportunidad de encontrarle el sentido, no solo a la crisis que estoy viviendo, sino también al sentido de mi vida. Porque las crisis nos invitan a indagarnos, a bucear dentro nuestro para poder identificar, encontrar nuevos recursos, nuevos valores, nuevos intereses que hasta el momento estaban ocultos para nosotros mismos. Todo esto va más allá de la zona de seguridad, de la zona de confort por la cual estaba acostumbrado a moverme. Somos nosotros quienes respondemos frente a la crisis con un sí o con un no. Esa es nuestra última libertad, con responsabilidad. ¿Cómo respondemos nosotros frente a la crisis? Somos interrogados por la vida constantemente y está en nuestra última libertad en responder a la crisis con apertura al crecimiento o bien en forma hermética, negándola y aislándome, no encontrándole el sentido a lo que estoy viviendo. La crisis nos pide otro tipo de respuestas. Nos demanda un trabajo personal para poder identificar todo aquello automático, inercial, que opera dentro mío y que ya no me está siendo útil, no me está siendo eficiente para afrontar la crisis. Entonces, el trabajo personal de autoconocimiento resulta crucial en estos momentos para poder tomar a la crisis como una oportunidad de crecimiento también. Nietzsche decía que lo verdaderamente indignante no era el sufrimiento en sí mismo, sino que era el sufrimiento sin sentido. Muchas veces ese sufrimiento nos contacta con un vacío interior y en ese vacío no encontramos el sentido. Encontramos más bien angustia, desesperación. Viktor Frankl, en su teoría de la logoterapia, menciona a la tríada trágica como tres factores que contribuyen al inicio de las crisis existenciales: la culpa, la muerte y el sufrimiento. Culpa porque somos falibles, podemos errar. Muerte porque nos contacta con nuestra finitud, la finitud del ser humano.
y el dolor o el sufrimiento porque nos contacta también con nuestra propia vulnerabilidad. Entonces, las crisis nos invitan a tomar contacto con la propia condición humana. ¿Puedo aceptar la condición de ser humano? ¿Puedo integrar el ser humano dentro mío? Entonces, en este estado de vulnerabilidad, en el que estamos en el medio de una crisis, ese mismo estado nos permite la posibilidad de transformación, de cuestionarnos a nosotros mismos nuestros valores, nuestras creencias, nuestro modo de accionar. Estamos accionando desde lo profundo de mi ser o estoy accionando en forma reactiva, reaccionando al exterior, al otro, a las circunstancias de la vida. Entonces las crisis, si nos podemos parar frente a ella con dignidad, resulta una posibilidad de crecimiento y de transformación personal y una oportunidad de encontrar el sentido de nuestra vida. Es una oportunidad para conocernos a nosotros mismos, de conocer nuevos intereses, nuevas habilidades. Es un periodo de autoconocimiento muy profundo. Entonces, si nos podemos parar frente a las crisis con dignidad, las crisis pueden ser una gran oportunidad de transformación personal, porque nos da la posibilidad de contactar con nuevos valores, nuevos intereses, nuevas habilidades que estaban ocultos u ocultas dentro de nosotros mismos. Y si hacemos un trabajo personal de autoconocimiento profundo, podemos detectar, podemos ver todos aquellos aspectos de nosotros mismos que estaban cristalizados dentro nuestro como patrones de comportamiento inerciales y ya no estaban siendo funcionales, ya estaban obsoletos. Es decir, que el sentido de nuestra vida puede aparecer luego que podamos desintegrar todo aquello que ya estaba cristalizado dentro nuestro, que no nos daba ninguna oportunidad de crecimiento. Las crisis son oportunidades de crecimiento, oportunidades de conocernos más a nosotros mismos, de poder identificar todos aquellos patrones de comportamiento obsoletos que estaban cristalizados en nosotros mismos y que nos impedían seguir creciendo, evolucionando. Por lo cual, las crisis nos dan la oportunidad de revelar lo que realmente somos. En lo que somos realmente está el sentido de nuestra vida. Entonces, toda esa sensación o ese sentimiento de vacío interior, de vacuidad sin sentido, es posible experimentarlo o transitarlo
en momentos donde aparentemente tengo todo para ser feliz, pero internamente siento que me falta algo, todo lo que hago no tiene sentido. Y también lo puedo experimentar en momentos de crisis, donde la cuestión del sentido se vuelve crucial, como un momento de transformación del yo, de quién soy. En ambas circunstancias hay una profunda ignorancia de quién somos verdaderamente, una ignorancia del para qué estamos en esta vida. Para Viktor Frankl, toda crisis nos permite salirnos de nuestros propios automatismos para lograr la autonomía personal y, en última instancia, la posibilidad de autotrascendencia, de trascendernos a nosotros mismos y de poder brindarnos a un otro. Entonces, los mecanismos acostumbrados que estuvieron operativos por muchísimos años dentro nuestro, ya no van a ser funcionales en una crisis. En toda crisis va a haber un momento inicial de mucha confusión, de mucho caos emocional. Y aquí es importante preguntarnos, ¿qué me trae esta crisis? ¿Qué consideras que te toca aprender con esta crisis? ¿Con qué recursos contás? Todas estas emociones que estoy sintiendo, ya sea enojo, tristeza, miedo, ¿qué me quieren decir? ¿Qué mensajes hay detrás de todo este caos emocional? Si puedo identificar cada una de las emociones, experimentarlas, desahogarme y escuchar el mensaje que cada una de ellas me trae, voy a tener más información de lo que está pasando. ¿Cuál es la necesidad no satisfecha detrás del enojo que estoy experimentando? Y a medida que va transcurriendo la crisis, también voy tomando contacto con los sueños, con aquello que me gustaría hacer. ¿Cuál es el propósito? Voy tomando contacto con un estado deseado futuro en el cual me gustaría estar. En las crisis hay una tendencia a cegarse ante lo positivo, ante todo lo bueno que la vida te trae en ese instante. Entonces, ¿qué puedo valorar? ¿Qué puedo tomar de todo lo que la vida me trae ahora? Entonces es importante participar en eventos sociales, en reuniones, en nuevos grupos, en nuevos cursos, talleres que me traen información de nuevos intereses, o simplemente prestar un servicio a otro, en donde puedo detectar una necesidad no satisfecha del otro y me puedo brindarme desde una actitud compasiva. Es importante moverse de un estado de victimización a un estado de responsabilidad. Quejarse menos y actuar más. Tampoco sobrecargarse
de exigencias, de responsabilidades excesivas, porque ahí caemos nuevamente en el lugar de víctimas. Después de las crisis, seguramente, no somos las mismas personas. Ahora nos podemos describir con mayor valentía, coraje, mayor poder de resiliencia, con mayor capacidad de empatía y de compasión frente al sufrimiento de otros. Y aquí cabe preguntarse, ¿cuál es el aprendizaje que me trae esta crisis? ¿Para qué me tocó atravesarla, experimentarla y sobreponerme? ¿Hay algún otro u otros a los cuales podría ayudar mi experiencia? ¿Hay alguien a la que me pueda brindar? ¿Puedo aportar algo de mi aprendizaje a un otro y dejar una huella en otras personas? El amor a alguien o a una tarea son pilares decisivos al momento de la construcción del sentido de nuestra vida. Es aquello que nos permite trascender y nos permite responder ante el para qué de nuestra propia existencia. Como seres humanos, nos diferenciamos de los animales por nuestra conciencia, por nuestro deseo de conocimiento, de aprender en el viaje de nuestra vida. Está en nuestra propia naturaleza humana el deseo de seguir creciendo, de trascendernos a nosotros mismos. La naturaleza humana desea revelar lo oculto, lo que verdaderamente somos. Desea vivir de acuerdo a su propia naturaleza, a su propia esencia. Y aquí la pregunta es, ¿dónde vibra tu alma? Porque ahí donde vibra, en ese lugar está el sentido. Cada vez que nos despojamos de todo aquello que no somos, toda vez que podemos identificar todos estos mecanismos automáticos, inerciales que operan dentro nuestro, los podemos aceptar y los podemos integrar también. Podemos reequilibrarnos a nosotros mismos. Toda vez que me conozco cada vez más, estoy cada vez más cerca de encontrar el sentido de mi vida. Cuando puedo reequilibrarme, cuando puedo identificar mi propio deseo egoísta de recibir únicamente, cuando lo puedo aceptar y lo puedo integrar, estoy cada día más cerca de encontrar el sentido de mi vida. Cuando puedo transformarme a través de la experiencia de una crisis existencial, donde puedo encontrar el sentido a todo el dolor y a todo el proceso de transformación interior, cuando le encuentro el sentido, el para qué, estoy cambiando también mi percepción en cuanto a los vacíos. Es decir, paso de percibir al vacío de una manera angustiante, amenazante, a percibir el vacío de una forma mucho más positiva, porque he transformado mi deseo egoísta de recibir en un deseo de dar también, dar a otros, de autotrascenderme,
de brindar a un otro todo el sentido, todos los aprendizajes que he recibido a través de mi tránsito por la crisis existencial. Entonces, cuando me doy a un otro, también me estoy vaciando. Hay un cierto vaciamiento en mi entrega hacia un otro. Y aquí aparece el círculo virtuoso del vacío. Me vacío y en ese vaciamiento también tengo mayor disponibilidad, una mayor predisposición a recibir más, porque los vacíos también resultan insatisfactorios, es decir, el vacío me lleva a un estado de insatisfacción, pero también a un estado de crecimiento por el propio vacío. El vacío es el fundamento de mi propio deseo y el sistema opera a través de los vacíos. Este círculo virtuoso de los vacíos opera como llenado y vaciamiento constante, en el cual me vacío de mí mismo, brindándole a otros todo el conocimiento, todo mi aprendizaje, todo mi amor, mi compasión. Y al mismo tiempo en que me voy vaciando, también estoy más disponible para recibir algo nuevo, algo distinto. Nunca voy a poder llenarme completamente, justamente porque esa es la función del vacío. Percibir el vacío es también una oportunidad de seguir creciendo. Entonces ahí cambió mi percepción del vacío. El vacío que antes lo sentía angustiante, lo sentía peligroso, ahora resulta ser un vacío que me lleva a un estado de crecimiento continuo. Si bien estas crisis existenciales las podemos experimentar en cualquier momento de nuestra vida, frente a algún hecho angustiante o trágico, también estas crisis existenciales las podemos experimentar en momentos de abundancia, donde aparentemente está todo bien para ser feliz. Sin embargo, siento un sinsentido interior que me lleva a un estado de incertidumbre, de angustia. También hay momentos de nuestra vida en que estas crisis existenciales pueden ser se pueden presentar con mayor asiduidad o estamos más predispuestos a vivir una crisis existencial en determinados momentos de nuestra vida, para lo cual he seguido el conocimiento que nos trae la astrología en cuanto a los ciclos de vida de las personas y en identificar aquellos momentos importantes, aquellos momentos de nuestra vida que resultan relevantes y que pueden ser momentos que nos traigan alguna crisis existencial. Voy a focalizarme en 4 edades específicas. Entre los 28 y los 30 años, entre los 42 y los 44 años, los 56 y los 58 años
y entre los 70 y los 72 años. Vamos a ver 4 ciclos de vida. Entre los 28 y los 30 años aparece la necesidad de cortar el cordón umbilical con la propia familia. La persona aquí se pregunta, ¿cómo quiero vivir yo durante los próximos 30 años? Aparece la necesidad de diferenciarme de mi sistema familiar. La estructura de origen cada vez se pone más expulsiva, a pesar de estar viviendo aún en mi estructura familiar de origen. Cada vez la persona lo va sintiendo como menos propio, cada vez se siente más alejada de su propia familia, como necesidad de encontrar su propio deseo personal y de asentarse en el mundo laboral, profesional. Aquí hay una necesidad de salir al mundo a expresar quién soy yo realmente. Puede aparecer justamente la familia propia, es decir, pueden aparecer hijos que me llevan a iniciar mi propio proyecto familiar y diferenciarme de mi propia familia de origen. Puede aparecer una crisis familiar en cuanto a la lealtad. ¿Soy leal a mi propio deseo personal o sigo siendo leal a mi familia, a los modelos familiares de mi propio clan? Hay una necesidad de salir al mundo a buscar la propia seguridad profesional. Es una oportunidad de madurar e ir también desarrollando el vínculo con la propia autoridad, con la autoridad que está afuera también, en el ámbito laboral. Es la oportunidad de amalgamar, unir el deseo personal con el deseo familiar y social. Aquí este vínculo entre el deseo personal y el deseo de mi propio clan familiar se vuelve un vínculo creativo. ¿Qué puedo hacer yo de distinto que me diferencie de lo que mi familia manda? Es también la posibilidad de buscar un vínculo creativo entre el propio deseo personal y aquello que establece la sociedad, la ley social. Es una crisis de crecimiento y de maduración personal. A los 42, 44 años existe o se puede dar un replanteo de aquello que se inició entre los 28 y los 30 años. Aquí la persona alcanzó cierta seguridad en el ámbito profesional y se pregunta, ¿ahora qué? ¿Esto era todo? Ahora hay una crisis de certezas. Pueden aparecer nuevos deseos personales y muchas veces estos nuevos deseos se contraponen con la estructura que he armado durante los últimos 14 años. Entonces hay aquí un choque, una tensión entre lo nuevo que está apareciendo y lo ya construido, lo cual puede ser muy angustiante. Hay una necesidad de conocernos más, de encontrar nuevas facetas
Hay cuestionamientos en cuanto a la imagen personal construida y proyectada en lo social. Pueden aparecer nuevos intereses, nuevas habilidades. Y hay un nuevo llamado vocacional. Es lo que se denomina el tirón del alma. Hay otra parte de mí misma que está pujando por ingresar y tomar posición y tomar control dentro de la vida. Puede sentirse una sensación de doble comando. Hay dos partes que están en puja. Hay una parte conocida, que es mi yo antiguo, pero hay algo nuevo que aparece que también intenta tomar el control. Hay una zona de misterio en todo esto, que hay algo que me está llamando a salirme de lo conocido. También aparecen los primeros indicios de que ya uno no es tan joven como antes y que tampoco tiene tanto tiempo para perder. Entonces surge aquí la tensión entre los deseos del alma y los propios deseos personales de éxito profesional. En esta edad pueden aparecer cuestionamientos en cuanto al propio deseo. ¿Sigo un deseo personal o estoy siguiendo el deseo social? La imagen de éxito que me proyecta la sociedad. ¿O estoy siguiendo el deseo de otro que me impone lo que yo tengo que hacer? Esta es la crisis de la mitad de la vida. Es una época en donde se abre un portal, donde una nueva verdad sobre nosotros mismos puede revelarse. Es tener la sensación de tener una vida dentro de mi propia vida. Algo nuevo aparece. Hay contacto con la propia creatividad, con nuevos recursos, nuevas habilidades e intereses. Y aquí surge la necesidad de acomodar o de reestructurar la vida ya armada de acuerdo a esto nuevo que está apareciendo. El tercer periodo de edad es entre los 56 y los 58 años. Acá, en esta edad, hay una culminación, algo culmina de aquello que inicié entre los 28 y los 30, que reconfiguré a los 42, 44 años, y aquí están los resultados de aquello que inicié en su momento. Hay un despertar espiritual. Si a los 28, 30 la persona se preguntaba cómo quería vivir, aquí la persona se pregunta cómo quiero morir. Aquí la persona tiene la oportunidad de contactar con una verdadera libertad interna, profunda, por lo cual la nueva estructura que armará ya no dependerá tanto de un modelo familiar o social, sino que estará más vinculada a la propia esencia. Y aquí la pregunta es, ¿cómo quiero vivir mis próximos 30 años? Aquí se toma contacto con la dimensión existencial. Puede aparecer la crisis del nido vacío.
el momento en el que los hijos parten del hogar familiar para emprender sus propias vidas. Pueden aparecer problemas de salud, puede aparecer también todo un replanteo en cuanto a la vida después de la jubilación. ¿Qué es lo que voy a hacer luego de que me jubile? Porque aún la persona se siente bien, se siente joven. Y por último, entre los 70 y los 72 años hay un contacto con la vitalidad esencial. Ya hay un retiro de la vida productiva y la persona no quiere invertir esfuerzos ni tiempos en algo que no tiene un resultado concreto. Entonces aparece como principal talento el de economizar vitalidad. Hay una actividad mucho más relajada y esencial. Hay mayor predisposición para disfrutar de todas las creaciones a lo largo de la vida. Pero aquí es importante no reprocharse cosas que hubiese sido bueno hacer en el pasado y que no hizo, porque en realidad en ese momento en que las hizo no tenía todo el conocimiento que tiene hoy. Entonces tiene un análisis de su pasado un poco desvirtuado, desfasado en cuanto a los conocimientos que hoy tiene y antes no. Entonces, esta etapa también requiere compasión personal y evitar todo tipo de reproches personales porque no se han desplegado acciones más ligadas a su propia autenticidad en el pasado. Verse con buenos ojos, porque las decisiones que tomó en el pasado contaban con la información que tenía en el pasado, no con el crecimiento que ha adquirido y que tiene en el día de hoy. La persona puede sentirse también un poco aislada, retirada. Hay una sensación de invisibilidad. La persona se siente invisible. Pero esto no tiene que ser motivo de angustia, sino preguntarse qué puedo seguir aportando desde mi propio lugar, a mi familia, a mi entorno. Entonces, esa invisibilidad puede vivirse de un modo resignado, carente de valor, o puede también ser un motivo de profunda libertad. Ya no hay que rendirle cuentas a nadie. Entonces, la persona puede contactar con la resignación de sentirse invisibilizada, aislada, no tenida en cuenta, o bien puedo vivirlo como una profunda libertad. Hago lo que quiero y no le rindo cuentas a nadie. Y aquí es nuevamente la libertad de elección, de cómo me posiciono frente a la vida. Bueno, hasta aquí hemos llegado en la emisión de hoy. Espero que les haya hecho mucho sentido
y nos vemos la próxima semana. Los despido con un gran abrazo. Chao, chao.